Hola, en el día de hoy mi grupo les estará presentando el tema de las teorías de las expectativas. Mi grupo está compuesto por Diana Genao, Eliana Reyes, quien les habla, y Abellín Paulino. El contenido que abordaremos como tema principal tenemos el tema de las teorías de las expectativas y desglosándolos vamos a darles una definición, quién fue el precursor, que en este caso fue Victor Broom, la base teórica de la misma, las características, los factores de estas teorías, las consecuencias prácticas de aplicar esta teoría en la vida cotidiana y el uso en el lugar de trabajo. La teoría de las expectativas, o también conocida como la teoría de la motivación de la expectativa, se resume como el comportamiento que tiene o adquiere un individuo en función de lo que esta acción le proporcionará como recompensa. Esta teoría se centra mucho en el valor que le dé el individuo a la recompensa. Básicamente, y en un ejemplo claro, la teoría de las expectativas se basa en cómo tú aprecias o cómo tú percibes lo que tú quieres lograr. Por ejemplo, si estamos en una competencia, entre mayor sea la recompensa, mayor será el esfuerzo. Y en esto básicamente es lo que se trata la teoría de la expectativa. Quiere decirte que la recompensa es que determina la motivación que tenga el individuo en lograr su objetivo. El precursor de esta teoría fue Victor Broom, que fue un profesor de psicología en la Universidad Administrativa de Yale, y él se caracterizó por ser un experto en el análisis de la toma de decisiones de las organizaciones. Esta teoría él la publicó en el año 1964. Los principios y fundamentos de esta teoría se basan principalmente en tres. El primero es la racionalidad y se refiere a la toma de decisiones de manera concreta sin actuar por impulso. El segundo es la formación de expectativas y se refiere a que al individuo, a medida que va adquiriendo información sobre las recompensas, evalúa los riesgos y consecuencias que ésta puede contraer y siempre elegirá aquella que proporcione mayor bienestar para sí mismo. Y la tercera es la influencia en la toma de decisiones, y es en esta parte que el individuo reconoce que las expectativas tienen una gran influencia en la toma de decisiones y que como resultado elegirá aquella que proporcione mayor bienestar. Las características de la teoría de las expectativas son cuatro, y la primera es que centra este proceso en la motivación humana en su entorno de trabajo. La segunda es que destaca la necesidad de que las organizaciones relacionen las recompensas con el nivel de esfuerzo, es decir, que si tú haces un mayor esfuerzo, tu recompensa será mayor. La tercera es que señala que esta motivación depende de varios factores, entre ellos las expectativas que tenga la persona. Y la cuarta es que sostiene que la motivación puede ser un instrumento útil para explicar algunos comportamientos que tienen los individuos. La base teórica de esta teoría se centra en el proceso de motivación en el trabajo y puede dividirse en tres pasos. El primero es que las personas asumen esforzarse en su trabajo para mejorar su rendimiento. A medida que este rendimiento mejora o que alcanza un nivel superior al que ya tenía, se conseguirá una recompensa, y si esta recompensa es deseada, quiere decir que la persona la va a caracterizar como valiosa.
Los factores de esta teoría se resumen en esta formulita que vemos aquí debajo, que quiere decir que la motivación es igual a la valencia por la instrumentabilidad. La instrumentabilidad quiere decir cómo relaciona un individuo una recompensa con una acción o con un comportamiento que tuvo por la expectativa. Como explicó mi compañera, a partir de la teoría de la expectativa de Bloom, se propone la siguiente fórmula que vimos en el slide anterior, que relaciona estos tres componentes, que son la expectativa, la instrumentalidad y la valencia, con la fuerza motivacional. Es decir, hace alusión a estos tres componentes mencionados para explicar de qué depende que una persona sienta y también ejerza dicha fuerza motivacional. El primero de esos componentes es la expectativa. Ahora veremos en qué consiste cada uno de ellos. La expectativa, como bien menciona su nombre, consiste en la expectativa de que invirtiendo X esfuerzos se obtendrán X resultados. Para ello es imprescindible que el empresario, por ejemplo, porque se usa este tipo de teorías para entender el manejo entre un empleado, el empresario debe de conocer qué motiva a sus trabajadores a fin de saber cómo poder motivarlos de la manera adecuada. La expectativa tiene mucho que ver con el concepto de autoeficacia introducido por Albert Bandura, un importante psicólogo también canadiense, nacido en el 1925. Este concepto hace alusión a la capacidad percibida de la persona de hacer frente a los obstáculos y lograr lo que se propone. Otro factor que entra en juego en la expectativa del trabajador es la dificultad de la tarea. Por esto es que también, aparte de asegurarnos qué motiva a una persona, también hay que saber que aparte de disponer de las habilidades requeridas para desarrollar, por ejemplo, una tarea o un trabajo, también debe disponer de los recursos o del soporte que se necesita para llevar a cabo dicha tarea o dicho trabajo. El segundo factor está la instrumentalidad dentro de la teoría de las expectativas de Bloom, y haciendo alusión al segundo elemento de esta fórmula esencial que conduce a la motivación, nos encontramos con la instrumentalidad, que tiene que ver con el hecho de que cada trabajador tendrá su función y será una parte indispensable para que funcione todo como el engranaje y que la propia organización en su conjunto pues funcione adecuadamente. El objetivo es, en este punto, de que el empleado tenga un buen desempeño que permita obtener los resultados deseados, es decir, que sea una pieza funcional y que aporte valor. De ahí el nombre del concepto. Finalmente tenemos el tercer componente de la fórmula de la teoría de las expectativas de Bloom, que es la valencia, y tiene que ver con lo que valora cada empleado. Es como algo personal de qué valora más la persona dentro de un ente o una organización. Por ejemplo, hay quienes valoran más lo que es, por ejemplo, una compañía, lo que es el sueldo, otros los días de vacaciones, otros el tiempo libre que tengan, qué tantas horas puedan trabajar o qué tantas horas libres tengan, entre otras cosas. El papel del empresario, en este caso, es descubrir qué valoran más sus trabajadores, además de conocer qué valor le dan a sus propios resultados. Es decir, los resultados o el desempeño obtenido por cada trabajador será valorado por cada uno de ellos de una forma única y idiosincrática. Como componentes de estos factores, ¿no?, de la teoría, encontramos también lo que es la motivación y el esfuerzo. Bloom sabía que la motivación estaba muy relacionada con el esfuerzo, así como por lógica. Cuanto más motivados estamos, algo que la mayoría conocemos, en relación a una tarea o a un objetivo, más nos esforzamos para lograrlo. Y además, el hecho de que estemos más o menos motivados vendrá determinado también del valor que le otorguemos a dicha tarea o a dicho objetivo. Es como el valor personal que tiene cumplir esa meta para nosotros mismos. Se trata como de una especie de secuencia intuitiva, o sea, cuanto más valor, más motivación y por extensión más esfuerzo. Así, haciendo alusión a este concepto, Bloom diferencia tres elementos: el esfuerzo individual que realiza cada persona por conseguir una meta, un propósito o lo que sea, el rendimiento que obtiene y el resultado final de dicha tarea. Estos tres elementos están conectados y se interrelacionan constantemente, influyéndose mutuamente. También está el punto de la autoeficacia y autoestima. Es como, por ejemplo, en una organización, ¿qué puede hacer un jefe para motivar o hacer sus empleados se sientan más motivados?
Según la teoría de la expectativa de Bloom, una buena opción es mantener una correlación positiva entre el rendimiento, entre el desempeño del trabajador y su esfuerzo. Es decir, que el trabajador sienta que cuanto más se esfuerza, mejor es su desempeño laboral. En otras palabras, que su sentimiento de autoeficacia sea alto, es decir, sus expectativas de autoeficacia, y que se vea capaz de conseguir lo que se propone. Si esto se aplica correctamente y de forma constante, obviamente, no momentáneamente, el trabajador acabará confiando en sí mismo, en sus capacidades, hecho que mantendrá o puede aumentar su propia autoestima, y todo ello favorece a su bienestar personal y también a su bienestar laboral. Esto que mencionamos, y que también lo mencionaba mi otra compañera, además tiene que ver con la percepción que tiene la persona de sí misma, de su trabajo, de sus logros, entre cualquier otra meta o valoración que tenga de cualquier área, ya sea hasta académica, y por eso es que es importante reforzar esa correlación positiva entre lo que es el esfuerzo y el desempeño. Pero ya mi compañera Diana va a abundar un poco más entre aquellas cosas que se pueden aplicar en el lugar de trabajo, o sea, partiendo de la teoría de la expectativa de Bloom. Consecuencias prácticas de aplicar esta teoría y cómo podemos usarla en el área de trabajo. Bueno, la teoría de la expectativa es una herramienta sumamente valiosa en la hora ya de gestión de recursos humanos y las decisiones en el lugar de trabajo, ya que esta nos ayuda a entender y prever el comportamiento de los empleados, lo que a su vez permite a diferentes organizaciones tomar medidas mucho más efectivas para ya motivar, gestionar y retener a su personal. Esta teoría se puede aplicar en diversas áreas, desde la motivación y el desarrollo del personal hasta la planificación estratégica y la gestión del cambio en una empresa. Bueno, dentro de las consecuencias que estaba mencionando, podemos ver motivación del personal. Aquí es más que nada entender las diferentes expectativas de los empleados sobre los resultados de su trabajo y el valor que le asignan a estos resultados, pues obviamente podría influir en la motivación de los empleados. También tenemos la gestión de desempeño. Al comprender las expectativas de los empleados en relación con sus diferentes metas y resultados, pues los gerentes pueden establecer objetivos claros y proporcionar retroalimentación constante para ayudar a los empleados pues ya a mejorar su desempeño. También tenemos la selección y colocación de personal, ya que las empresas pueden utilizar esta teoría, la teoría de la expectativa, al contratar y ubicar a los empleados en roles que se alineen totalmente con sus habilidades y expectativas, lo que aumentaría mucho más la probabilidad de un desempeño exitoso y satisfacción en el trabajo. También tenemos el diseño de sistemas de recompensas. Al considerar las diferentes expectativas y los valores de los empleados, pues las diferentes organizaciones pueden diseñar sistemas de recompensas y reconocimientos que sean muchos más significativos. O sea, esto podría aumentar la retención de empleados y la satisfacción en el trabajo. También influye acá en la toma de decisiones. Los líderes y gerentes pueden utilizar la teoría de la expectativa para tomar decisiones basadas en datos que consideren las expectativas y valores de los empleados. También tenemos la gestión del cambio. Cuando una empresa está pasando por un periodo de cambio, podría aplicar esta teoría para comprender cómo los empleados pueden reaccionar a esos cambios y en consecuencia tomar ya medidas para minimizar la resistencia o fomentar la adaptación de dicho cambio que quieran hacer. Bueno, en conclusión, la teoría de la expectativa es una herramienta valiosa para comprender el comportamiento humano, especialmente en el contexto de la toma de decisiones y la motivación en el lugar de trabajo. Sus características claves dirían que es incluir la racionalidad limitada, la adaptabilidad y la consideración de la incertidumbre. Esto la hace aplicable en diferentes variedades de campos, desde la economía y la psicología hasta la sociología.